Salem, el mirador de Benicadell. Salem se encuentra bellamente asentada en el centro de una hoya redonda protegida por montañas, la conocida Foya de Salem, convertida por los musulmanes en una bella huerta abancalada a los pies del paisaje protegido de la Umbría de Benicadell. Os invitamos a descubrir el pueblo de origen musulmán, habitado por poco más de 400 habitantes, que se levanta imponente a 366 metros de altitud sobre una loma alargada y recortada por dos barrancos, el de Salem y el del Castellar, que lo convierten en un mirador privilegiado a la cima de Benicadell. Adentraros por sus calles de arquitectura mediterránea, jalonada de casas engalanadas con rejas y balcones de rica forja, plafones cerámicos, portaladas y molduras de estilo clasicista. En el centro de la población destaca la iglesia de San Miguel, que tiene su origen en un edificio primigenio del siglo XVIII, construido sobre el solar de la antigua mezquita musulmana. El edificio fue ampliado con la prolongación de la nave a principios del siglo XIX. En su interior destacan las pinturas novecentistas de la nave y el crucero, aludiendo a motivos bíblicos. No dejéis de admirar las imágenes, pinturas y piezas de orfebrería de los siglos XVIII-XIX, como la talla del titular San Miguel del siglo XVIII y su lienzo de altar del siglo XIX, así como los magníficos relicarios del patriarca San Juan de Ribera y el de la Vera Cruz. Los alrededores del pueblo os permitirán conocer rincones agradables como el de la fuente y el lavadero del Poet, con un área recreativa sombreada por una frondosa chopera. El cementerio parroquial conserva muestras de modernismo rural de la primera mitad del siglo pasado, y la parte alta del municipio acoge el Parque dels Garrofers, con un curioso reloj de sol que marca, entre otras, la fecha del milagro de San Miguel, el patrón del pueblo. La singularidad del término de Salem, enclavado en una hoya a los pies de la emblemática cima de Benicadell, ofrece al visitante una variada oferta de recursos naturales y patrimoniales que podréis recorrer empleando la red de senderos de la Umbría de Benicadell. Conoced de primera mano el comercio de la nieve adentrándoos por la senda de los nevateros, que recupera el viejo itinerario utilizado por los nevateros del siglo XVI. Especialmente interesantes son el paraje de la Barcella y su generosa fuente, así como la caseta del Sastre y las vistas privilegiadas de la cima de Benicadell. Coronado la parte alta del sendero, encontraréis la espectacular nevera del Paller, abierta en un mirador a la Foya de Salem, y la nevera de la Barcella, situada a los pies del altozano de la Barcella, con su forma de tronco cónica característica. El Alto de la Barcella conserva los restos de una atalaya musulmana, estratégicamente situada en tiempos de la conquista entre la Medina de Xàtiva y la de Cocentaina. La huerta milenaria de Salem está recorrida por el sendero de la herencia del riego musulmán, un paisaje que cuenta con un patrimonio hidráulico excepcional planeado por los musulmanes que, provistos de trípodes y astrolabios, adujeron el agua del nacimiento de la fuente de Elca y planearon una red de acequias y balsas de riego que convirtieron la Foya de Salem en uno de los vergeles más productivos de la comarca. Si queréis ampliar vuestro recorrido, a la altura de la monumental balsa de Elca de época musulmana, encontraréis el enlace con la red de senderos PRCV 213 que os remontará hasta la cima de Benicadell. No menos interesante es el pintoresco Calvario, que remonta la vertiente de la montaña próxima al municipio. El Barranco de las Cuevas atesora pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad. Un entorno excepcional, el del Barranco de les Coves y sus peñascos, donde podréis practicar la escalada. Para tomar fuerzas, nada mejor que hacer uso de los establecimientos de restauración y comerciales de la localidad, donde saborear los platos y la repostería típica de Salem y de la comarca, o simplemente
descansar en los alojamientos rurales, donde pasar unos días confortables disfrutando de la tranquilidad y la conversación con sus habitantes de trato amable y acogedor. Si vuestra estancia coincide entre el verano y el otoño, os recomendamos asistir a las fiestas de moros y cristianos el segundo fin de semana de julio. El segundo fin de semana de septiembre, no faltéis a las fiestas patronales en honor al milagro de San Miguel, San Roque y el Cristo de la Paz. Estáis invitados.